Hola, en esta oportunidad vamos a dar inicio a lo que es la unidad 3, el sistema de costeo bajo dos metodologías. El sistema de costeo directo o variable y el sistema de costeo absorbente. Normalmente ambos sistemas lo que nos permite es visualizar la información financiera en cuanto a la presentación de las cifras de producción, gastos administrativos, operacionales o financieros que tengamos en la entidad, y a su vez podamos evaluar la forma en que estos se presentan a la hora de tomar decisiones. Voy a compartir aquí el archivo. Para ello, pues vamos a ver unas diferencias en estos dos tipos de sistemas antes de resolver el ejercicio de ejemplo. Primeramente, tenemos los sistemas de costeo. El primero es el variable o sistema de costeo directo, según los autores. Este, acá, normalmente pues tenemos costo fijo y costos variables. Los costos fijos pues permanecen constantes indistintamente si sube o aumenta o disminuye el nivel de producción. Siempre permanecen iguales. Ejemplo, podemos decir los alquileres de instalaciones. Un alquiler puede quedar exactamente igual en un mes y no está afectado si aumenta o sube la producción de una empresa. Claro, a efectos de inflación no afecta acá en este momento porque obviamente pues si lo vemos a efectos de Venezuela pues sí cambia, pues obviamente, pero a efectos de el importe mensual va a ser el mismo, porque ustedes pueden tener un alquiler de $200 y va a permanecer constante, claro, según lo que se acuerde en el contrato. Supongamos un contrato de 3 meses, 100 mensual. Y allí obviamente el arrendador lo que le interesa es que usted le pague esos 100 mensual. Él no le va a decir, mire, si usted produjo 1.000 unidades, me tienen que pagar 150. Si produce 2.000, me tienen que pagar 250. No, por eso es que es fijo, no depende del nivel de producción. En cambio, hay costos que sí son variables, que cambian, obviamente aumenta si se incrementa el nivel de la producción. Ejemplo, uno de los más comunes, la materia prima. Si yo fabrico más, pues voy a necesitar mayor cantidad de materia prima y pues obviamente se eleva los costos de esta. O en su defecto, si fabricamos menos, pues el nivel de adquisición de esto, o supongamos el pago de horas extra o del personal de la mano de obra directa, pues va a ser un poco más bajo porque se va a trabajar según el lote de producción. Entonces, bueno, en el sistema costeo variable o directo, acá los costos fijos están presentes aun cuando no haya producción. Es decir, siempre van a permanecer allí. Tal es el caso del alquiler. Ahora bien, en el caso del sistema absorbente, en cuanto a la diferencia, acá todos los costos son necesarios para la producción. Normalmente acá uno hace es el estado de resultado por funciones, es decir, se agrupa según la necesidad o el centro de costo donde se requieran. Los del área de producción y posteriormente se separan los que son del área operacional, administrativo, venta, financiero, entre otros. En caso del costeo variable o directo, los activos realizables, o en el caso de estos, los inventarios, son valorados en cifras monetarias moderadas o menores. Mientras que en el costeo absorbente, el sistema, los activos realizables o los inventarios son valorados en cifras monetarias mayores. En cuanto a los estados financieros, en el sistema de costeo variable o directo, se llama estado de resultado, presenta costos variables y costos fijos, es decir, se tienen que separar. Ahorita en el ejemplo que vamos a ver cómo diferenciarlo o cómo se estructura bajo este sistema de costeo. En cambio, en el absorbente, acá, como es por función, hay que separar primero el costo de producción, luego el costo de venta, los gastos el costo de venta y los gastos operativos.
Similar a cómo se hace un estado de resultado por función. En cambio acá es por el nivel de producción al momento de separarlo. Por otro lado, acá los costos de fabricación y los gastos operativos variables se deducen de los ingresos para hallar el margen de contribución. El margen de contribución va a ser ese indicador para saber cuánto es la ganancia, o en su defecto, si cae negativo, de la pérdida una vez descontado a las ventas o las unidades vendidas, los costos indirectos o el CIF y todos los gastos operativos que tengan. En cambio, en el sistema por absorción, los gastos administrativos y de venta son costos del periodo, ¿sí? Son gastos operativos. Se separan, no formaría parte del margen de contribución, sino eh, formaría parte de lo que es la utilidad bruta en venta. Acá lo tenemos. La utilidad bruta en venta, similar como si hiciera en una empresa normal, tenemos las ventas y a las ventas netas le restamos todo lo que es el costo de producción, materia prima, mano de obra, costo indirecto de fabricación, y obtenemos la utilidad bruta en ventas, para posteriormente pues restarle los gastos operativos. Y así vamos a obtener la utilidad en operaciones o la utilidad operativa. Otras diferencias en cuanto a estos tipos de sistemas es que en el variable o directo facilita el análisis de punto de equilibrio o modelo de costo-volumen-utilidad y el análisis de la contribución marginal. Aquí pues vamos a aplicar una serie de fórmulas para conocer cuál es el margen de ganancia o cuál es la contribución marginal sobre el nivel de producción que tengamos. En cambio, en el absorbente pues se dificulta un poco este análisis de punto de equilibrio, dado pues obviamente que no tenemos clasificado costos fijos, costos variables, sino que están agrupados por el nivel de función. Por otro lado, en el directo, cuando funciona un sistema de costeo estándar, no se presenta la variación asociada a los costos fijos, es decir, la variación del volumen. Esto, bueno, esta mayormente la vamos a aplicar cuando veamos el último tema que corresponde a los costos estándar, que son las variaciones que se hacen. En cambio, en el de absorción, cuando funciona un sistema de costeo estándar, se presenta todas las operaciones, las variaciones asociadas de los elementos de los costos de producción. En el caso de los usos de sistemas de costeo variable, se restringe únicamente para fines internos. Uso optativo como parte de la contabilidad administrativa, es decir, para tomar decisiones internas. Y normalmente, en el caso del absorbente, atiende a fines internos y externos. Su uso obligatorio como parte de la contabilidad financiera al cumplir con la PCGA. Claro, normalmente aquí sería según las leyes, porque esa es la forma correcta en que deberíamos presentar este estado de resultados según función. En cambio, la contabilidad administrativa, recuerden que es para uso interno, normalmente para evaluar informes de producción, como lo vimos en el caso del tema anterior de costos por proceso, donde veíamos la variación entre departamentos y cómo se acumulaban los costos. Finalmente, los niveles de utilidades, el costeo directo, no afectan el nivel de producción y por la capacidad presupuestada al no existir costo fijo en los inventarios. Mientras que en el de absorción, los niveles de utilidades operativas se afectan por el nivel de producción y por la capacidad presupuestada. Claro, obviamente, pues aquí pues tenemos costos fijos, en cambio aquí no los vamos a tener. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica? El primer ejemplo que tenemos acá corresponde a una carpintería. Carpintería Los Sauces suministró los siguientes datos y sus operaciones para el año calendario corriente, ¿sí? Para este año 2024. Entonces, normalmente, ¿qué tenemos acá? ¿O qué nos daría el enunciado? En primer lugar, nos dan el informe de unidades. El inventario inicial que tenemos, 10.000 unidades, las que fueron producidas, que fueron 90.000 en ese año, las unidades que se vendieron, que fueron 85.000, y el inventario final, 15.000 unidades. Luego tenemos los costos estándares por unidad o los costos unitarios de producción, según los tres elementos del costo. Caso materiales directos, 3,25 bolívares. La mano de obra directa, 4,25 bolívares. Y los costos de fabricación indirectos de fabricación pues se subdividen en variables, 1,50, y los fijos, 2 bolívares.
Acá normalmente, bueno, se subdividen o se subtotalizan. En el caso de los costos variables, tenemos el material directo, que es variable, la mano de obra directa, que también es variable, y los costos indirectos variables, que son 9. Esto es para al momento de aplicar el sistema de costeo directo, que necesitamos separarlo. Y el fijo, pues sería la sumatoria, obviamente, del variable de estos tres anteriores, más lo permanente que se incurrió en ese periodo. Pero esto sería más que todo para efectos del directo. Ahorita lo vamos a ver. Acá tenemos el importe total en bolívares de los gastos administrativos, variables 200.000 y fijos 80.000, para obtener un precio de venta de 16 bolívares. Entonces, ¿qué nos están pidiendo acá? Primero, pues hacer dos estados de ingreso, en este caso dos estados de resultados independientes, utilizando los costos estándar de producción, que lo acabamos de mencionar, y los costos de artículos manufacturados. Elabore un estado de ingreso utilizando el método de costeo directo y otro utilizando el método costeo directo. Entonces vamos a hacer las dos versiones a fin de saber cuánto me dan la utilidad de cada uno y posteriormente me piden reconciliar la diferencia en las utilidades netas presentadas en ambos métodos para saber a qué se debe esa diferencia que vamos a alcanzar. Entonces, primero vamos a trabajar el sistema de costeo por absorción. Entonces vamos a hacer acá primero el encabezado de la empresa. Solo aquí primero. Carpintería, Los Sauces, compañía anónima. Acá está el resultado. Acá el periodo. Vamos a colocarle del. Ven que el estado de resultado es de un periodo que tiene que tener fecha de inicio y fecha de fin. Acá, bueno, y lo voy a colocar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. Voy a trabajar con ese año porque, bueno, obviamente el 2024 no ha terminado. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. Luego tenemos, vamos a colocarla acá, entre paréntesis, método costo por absorción. Voy a separar un poco así. Mm, ok. Entonces, ahora sí, ya tengo el encabezado, voy a empezar primero por la estructura. Igual como se hace un estado de resultado, vamos a iniciar primero con los ingresos. En este caso, los ingresos serían las ventas. Las ventas en este caso son, según el reporte, son 85.000 unidades. Por aquí, para que vean de dónde sale. Por el precio de venta, que son 16 bolívares. Lo voy a colocar aquí para ir calculando. Hacer el cálculo 85.000 por 16. Ya que se dejo de compartir.
Luego de esto, vamos con la parte de los costos, que sería el costo de producción y venta. Colocar acá, total ingresos, en este caso, lo mismo. Costo de producción y venta. Acá, pues vamos a seguir primero el esquema. Primero el inventario inicial, a eso se le suma las unidades producidas y finalmente le restamos el inventario final para saber cuánto es el costo de producción. Entonces, para ello vamos a colocar primero el inventario inicial que corresponde a, voy a colocar entre paréntesis, a 10.000 unidades según el enunciado, esto que vemos acá. Como estamos trabajando con el método de costo por absorción, según la teoría, este nos señala que el costo de producción incluye costos fijos y costos variables, es decir, los tres elementos que vimos acá, materiales directos, mano de obra, costo indirecto tanto fijo como variable. La sumatoria de los cuatro me daría 11 bolívares. Entonces, por ello voy a multiplicarlo por bolívares 11. Entonces, voy a colocarlo por aquí en esta primera columna. 10.000 por 11 bolívares. Luego tenemos las unidades producidas, que también ellas suman. Colocarle aquí el signo más. Unidades producidas, que fueron, según el enunciado, 90.000 unidades por el mismo costo unitario de producción total, tanto fijo como variable, que son 11 bolívares, me da 990.000. Y esa sumatoria, tanto el inventario inicial más el costo de estas unidades producidas, o costo de producción, me va a dar el costo de productos disponibles para la venta. Es decir, va a salir un subtítulo allí, costo de producción o costo de productos disponibles para la venta. Colocar aquí en negrita y vamos a sacar un subtotal. Yo lo voy a colocar por este lado. Sería la sumatoria del inventario inicial más lo que se fabricó en ese año. Ahora bien, a eso le vamos a restar el inventario final, que corresponde, según el enunciado, 15.000 unidades por el precio de venta, que son 11 bolívares. Perdón, el precio de venta no, el costo unitario de producción. 11 bolívares, porque el precio de venta fue 16. Ajá, entonces acá, 15.000 por 11 bolívares son 165.000. Entonces, eso me va a dar el total de costo de producción y venta. Entonces, el costo de producción y venta sería la diferencia de estos 1.100.000 menos el inventario final, 165.000. Y ahora vamos a colocar la utilidad o la pérdida
bruta en ventas, tal como se hiciera en este caso, como los ingresos son mayores que los costos, ingresos 1.360.000 menos el total de costo de producción, 935, bueno, va a generar una utilidad bruta en ventas de, pues, estamos acá, 1.360.000 menos 935.000, nos da una utilidad de 425.000 bolívares. Ahora bien, a eso le vamos a restar los gastos operacionales, que en su defecto, pues nada más serían los dos que tenemos acá, tanto los gastos administrativos fijos como los variables. Porque bueno, aquí no distinguimos en este sistema de costeo. Tenemos gastos administrativos, sumamos tanto fijos y variables, como les estoy mencionando. Estos son 280.000. Y la diferencia de esta utilidad bruta en venta, menos los 280 de gastos administrativos, tanto fijos como variables, le va a dar la utilidad del periodo. Entonces, la utilidad del periodo acá sería de 425.000 menos 280, me daría de 145.000 bolívares. Como ven, ese es el sistema de costeo por absorción. Acá, como ven, no diferencia ni fijo ni variable. En cambio, el otro sí lo va a diferenciar. Me lo va a copiar acá. Casi que cambia. Lo único que cambia son algunas cosas, pero véaselo por aquí abajo. Vamos a ir corriendo para que vean la diferencia. La estructura es casi similar. Acá le vamos a consultar método de costo, directo o variable, así se llama. Acá vamos a iniciar con, bueno, en el caso de las ventas quedan exactamente igual. Lo que va a cambiar ahora van a ser los costos de producción. ¿Por qué? Porque aquí vamos a excluir los que son los costos fijos. Según la teoría o lo que representa este método de uso interno, nada más los costos de producción se sacan en base a los costos variables. Entonces vamos a determinarlo. En el enunciado pues tenemos toda esa información al respecto. Las ventas quedan exactamente igual, el costo de producción sí que va a cambiar. Acá la inventario inicial, en esta oportunidad ya no es 11, sino van a ser 9. ¿Por qué 9? Porque sería la sumatoria de los variables, que es material directo, 3,25, mano de obra directa, 4,25. Recuerden que estos dos siempre van a ser variables. Y los costos directos de fabricación o el CIF variable, que es 1,50. La suma de estos tres me da 9 bolívares. Entonces, vamos a corregir aquí. Que sigue con 9, al igual que la unidad producida, también son con 9. Las unidades quedan iguales, lo que está cambiando es el costo de producción. 9 el variable. Ahora bien, el inventario final, igual las mismas 15.000 unidades, lo único que aquí en vez de 11 va a ser 9. O sea, actualizamos también aquí. Ahora, acá va a cambiar. Acá el total de costo de producción y venta, lo vamos a llamar costo de producción y venta variables. No va a ser como este que es, como es general, no es necesario diferenciarlo. En cambio aquí, sí, hay que colocarle el término variable. Porque bueno, así quedó.
Ahora bien, acá yo le voy a sumar los gastos administrativos, solamente los variables, antes de conocer el margen. Entonces acá voy a borrar esto de aquí, que esto es lo que va a cambiar. Vamos a subirla para carga. Los gastos administrativos solamente vamos a colocar los variables. Según el enunciado, los gastos administrativos variables son de 200.000. Y acá vamos a tener un resultado que se va a denominar margen de contribución. Ese es el término, como por decir la utilidad bruta, pero en el método del costeo directo o variable. Entonces, acá, voy a quitarle esto de acá. El margen de contribución va a ser el total de las ventas, que se quedan exactamente igual. A eso le restamos los costos de producción y venta variables, 765, y los gastos administrativos variables. Eso me da un margen de contribución de 395.000. Y ahora recién, ahí sí le vamos a restar los costos fijos y los gastos administrativos fijos. Y así vamos a conocer cuánto fue la utilidad neta bajo este método. Entonces, debajo de esto, vamos a colocar costos y gastos fijos. Sí, como ven, se separan. Primero vamos con los costos fijos, que corresponde a las unidades que se produjeron, que fueron 90.000, por el costo indirecto fijo, que según el enunciado acá es de 2 bolívares. Me da, bueno, 90.000 por 2, 180.000. Y luego vamos a colocar los gastos administrativos fijos, que fueron estos de acá, 80.000. Entonces, bueno, acá vamos a totalizar total, costos y gastos fijos. ¿Qué sería la sumatoria de estos 280.000 a 80? Entonces, ahora sí vamos a conocer cuál es la utilidad del ejercicio, o la utilidad del periodo en este caso. La utilidad del periodo va a ser la diferencia del margen de contribución que acabamos de conocer acá, menos estos costos y gastos operativos. Me da 135.000 bolívares. Entonces, en esta oportunidad ya tenemos resuelto la parte A, tanto por el método del costo por absorción y el método de costo directo. Ahora nos piden reconciliar la diferencia entre ambos métodos. Pero, ¿a qué se debe
esa diferencia. Entonces, para eso, le vamos a colocar las dos utilidades que acabamos de ver y saber cuál es la diferencia en bolívares primero. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer por acá abajo. La reconciliación, utilidad neta, por absorción fue 145 y por método costeo directo fue 135.000. Entonces, la diferencia entre ambas es de 10.000 bolívares. Entonces, vamos a ver a qué se deben esos 10.000 bolívares. Para ello, nuevamente pues vamos a comparar o vamos a restar primero cuánto tenemos entre inventario final e inventario inicial en unidades. El inventario final en unidades, recuerden que acá me decían que era 15.000. Y a eso le vamos a restar el inventario inicial, que era, según el enunciado, son 10.000. Entonces la diferencia entre esos dos inventarios en cuanto a unidades es de 5.000 bolívares. Y si yo multiplico el costo unitario fijo que me dio el enunciado, fue de 2 bolívares. Y si yo multiplico estos 5.000 por los dos, me va a dar los 10.000 bolívares. Entonces acá podemos ver que la diferencia de esos 10.000 corresponde a los costos indirectos de fabricación fijos. Entonces, a modo interno, puedo evaluar que los costos fijos realmente solamente si yo lo presento por el costeo directo, pues me va a bajar un poco la utilidad. Entonces, a efectos de tomar decisión, ya sé que los costos fijos pues me incrementan el nivel de los gastos, por tanto la utilidad o la rentabilidad está bajando.